Muy buenos días. Estamos a jueves meditando en el Evangelio de Juan en esta semana, en el capítulo 13, en este paréntesis que esta semana hemos hecho en el estudio del Evangelio de Marcos, debido a que invitamos al pastor Moncho Lagos de la Iglesia de Marín a compartir la palabra en la Iglesia Revive el domingo pasado, y él nos compartió sobre este párrafo tan especial de la última cena en el aposento alto y de las palabras de despedida del Señor Jesús. Leemos a partir del versículo 13. Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, os he lavado los pies, lo mismo debéis hacer vosotros unos con otros. Os he dado ejemplo para que vosotros obréis como yo he obrado con vosotros. Os aseguro que el siervo no es más importante que su Señor, ni el enviado más que el que le envió. Si sabéis estas cosas y las hacéis, seréis dichosos o seréis bienaventurados. Ya hemos destacado que en este pasaje podemos observar a Jesús interactuando con 4 relaciones diferentes, y de cómo Él interactúa en estas relaciones nosotros tenemos mucho que aprender. La primera relación es la de Jesús y su Padre, y está descrita en los primeros 5 versículos, y hemos destacado en ella una palabra: humildad. La segunda relación es entre Jesús y Pedro, versículos 6 al 11, y la palabra que hemos destacado aquí es la palabra santidad. Pedro se niega a que el Señor le lave los pies, y cuando el Señor le habla de las consecuencias de esa negativa, entonces Pedro le pide un lavado completo. Y allí el Señor le dice que eso ya no es necesario. Y de esto hemos meditado, creo que ampliamente, en el día de ayer. La bendición de la regeneración. El Señor ha lavado con sangre nuestros pecados, pero ahora, a través del Espíritu Santo y la palabra de Dios, limpia y santifica nuestras vidas diariamente. Confesamos nuestros pecados y encontramos una restauración íntima, diaria y personal, y podemos caminar en comunión con Dios en completa libertad y disfrutando de su presencia en nuestra vida cada día. Pero entramos a la tercera relación, y en este caso tiene que ver con Jesús y los discípulos. Nosotros hemos leído desde el versículo 14, pero en el 12 les dice: así que después de lavarles los pies, tomó su manto y volviéndose a la mesa les dijo: ¿comprendéis lo que os he hecho? Y aquí es esta tercera relación que destaca el párrafo entre Jesús y todos los discípulos que estaban alrededor de la mesa en aquel momento, y la palabra que vamos a destacar es la palabra bienaventuranza, dichosos, o también podríamos utilizar la palabra felicidad. Si quisiéramos hacer un bosquejo, podríamos hablar de humildad en el primer párrafo, de santidad en el segundo párrafo, y ahora utilizamos la palabra felicidad. Dichosos sois si ponéis estas cosas por práctica. La cuarta relación, de la cual no vamos a hablar esta semana, es entre Jesús y Judas, a partir del versículo 18, cuando el Señor va a pedirle que haga lo que tiene que hacer después de darle aquel bocado tan especial y honorífico. Ahora, en el versículo 17, la clave es: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. La secuencia es importante: humildad,
santidad y entonces felicidad. Warren Wiersbe en uno de sus comentarios nos dice que Aristóteles definió la felicidad como buena fortuna unida a la virtud, una vida agradable y segura. Ahora, eso podía parecerle suficiente a aquel filósofo, pero no satisface al creyente. ¿Por qué? Porque la felicidad es un producto secundario de una vida que se vive en la voluntad de Dios. El creyente no es llamado a buscar la felicidad. El creyente es llamado a buscar la santidad en humildad, en dependencia del Padre. Y un resultado de esa búsqueda de la voluntad de Dios en nuestra vida es precisamente la bendición, la dicha, la bienaventuranza. Cuando nos humillamos para servir a otros, andamos en las sendas divinas de santidad y hacemos lo que Dios nos dice. Entonces vamos a disfrutar de esa dicha, de esa bienaventuranza, de esa felicidad. Jesús le preguntó a los discípulos si entendían lo que él había hecho. Y es muy probable que no lo hayan entendido cabalmente. Así que Jesús se lo tiene que explicar. Les había dado una lección en el servicio humilde, un ejemplo para seguir. El mundo piensa que la felicidad es resultado de que otros nos sirvan, pero el gozo verdadero resulta cuando servimos a otros en el nombre de Jesús. El mundo está constantemente buscando la felicidad, pero es como perseguir una sombra. Siempre está más allá de nuestro alcance. En este caso, Jesús es el maestro, así que tenía todo el derecho de exigir el servicio de ellos. Pero en lugar de eso, es Él el que les sirve y les da un ejemplo del verdadero ministerio cristiano. En más de una ocasión, durante los 3 años previos, les había enseñado lecciones sobre la humildad y el servicio, pero ahora les había demostrado en una lección práctica. Tal vez los discípulos recordaron la lección sobre el niño que el Señor colocó en el medio, y esto lo relata Mateo y Marcos en unos capítulos anteriores. O el regaño a Santiago y a Juan, cuando ellos pidieron tronos para sentarse junto a él en su reino. Y ahora todo comienza a encajar. El siervo, esclavo, no es mayor que su maestro. Así que si el maestro se hace siervo, ¿dónde pone eso al esclavo? Al mismo nivel del amo. Al hacerse siervo, nuestro Señor no se rebajó, nos levantó, enalteció el sacrificio y el servicio. Debemos tener presente que los romanos no veían la necesidad de la humildad y los griegos despreciaban el trabajo manual. Jesús combina ambas cosas cuando lava los pies de los discípulos. El mundo pregunta, ¿cuántos trabajadores tienes? Pero el Señor pregunta, ¿para cuántos trabajas tú? Cuando ministraba en una conferencia en Kenia, Warren Wiersbe nos cuenta que un creyente africano le dijo en uno de sus refranes, el jefe es sirviente de todos. Y cuán cierto es que necesitamos dirigentes que sirvan y sirvientes que dirijan. Un hombre grande es el que hace que otros se sientan grandes. Y Jesús hizo eso precisamente con sus discípulos, enseñándoles a servir. Sin embargo, no basta saber esta verdad. Debemos ponerla en práctica. Como Santiago capítulo 1, 22 nos dice claramente que la bendición viene cuando ponemos por obra la palabra, no solo cuando la oímos. La referencia de Santiago 1, 25 es traducida, este hombre será prosperado espiritualmente en lo que hace, cuando practica
cuando pone por obra lo que aprendió de la palabra de Dios. Y el estudio de esta sección del Evangelio de Juan puede estimularnos emocionalmente o iluminarnos intelectualmente, pero no puede bendecirnos espiritualmente mientras no pongamos en práctica lo que Jesús nos dice. Ese es el único camino a la felicidad verdadera. Por eso, asegúrate de tener estas lecciones en su secuencia de vida. Humildad, santidad, felicidad. Sométete al Padre, mantén tu vida limpia, sirve a los demás. Esa es la fórmula de Dios para el verdadero gozo espiritual. Y cuando el Señor dice seréis dichosos o bienaventurados, la bienaventuranza no tiene tanto que ver con cómo nos sentimos, sino que la bienaventuranza tiene que ver con cómo nos considera Dios. Felices, dichosos. Y eso es lo que realmente importa, la opinión que Dios tiene de nosotros al ver nuestra actitud de entrega, de servicio, de humildad, de santidad, de dependencia. Amado Dios, ayúdanos en este día a poner en práctica lo que Jesús nos enseñó. Él lo hizo y dejó una lección extraordinaria que hoy nosotros queremos repetir y vivir diariamente en nuestras vidas, no buscando ser servidos, sino sirviendo para tu gloria y inclinándonos a los pies de aquellos que pones a nuestro alcance, para que tú les ames a través de cada una de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a que esto sea una realidad en cada uno de nosotros. En tu nombre. Amén. Amados, nos despedimos así. Hemos comenzado este devocional hoy mirando uno de los paisajes que disfrutamos la semana pasada con mi esposa Eli en Tenerife. Y cerramos el devocional de hoy con otro pequeño recorrido de pocos segundos, pero que os mostrará algo de las bellezas que Dios nos regala a través de la creación y de el trabajo del hombre, que como vemos en estos vídeos nos permiten ver las ciudades y los valles allí en esta preciosa isla. Dios mediante, mañana viernes nos reencontramos a la misma hora para despedir esta semana. Mientras tanto, manteneos bendecibles.